Bueno, esta es las gráficas del primer caso de la actividad de cinemática. Ahí el problema nos decía que el mono tendría que comenzar a la altura del árbol, a una posición de -8 metros. Su velocidad sería 4 metros sobre segundo. Y su aceleración sería 0 metros por segundo cuadrado. Este, Aquí tenemos que hacer que el mono llegue a la casa, así que vamos a ver las gráficas que nos dan con esto. Bueno, aquí podemos ver que el mono se tardó 4 segundos en llegar de la posición de -8 metros hasta la posición de 8 metros aproximadamente. Este, Podemos ver que pues, la gráfica de aceleración es una línea recta sobre el eje X, ya que la aceleración era cero. Por esta razón la velocidad se quedó constante, por lo tanto su gráfica también fue una línea recta este, sobre el 4 en el eje Y. Y después tenemos que la gráfica de posición es una línea diagonal hacia arriba. Esto debido a que la velocidad fue constante, por lo tanto el mono siempre fue incrementando su posición. Lo tenemos que empezó en -8 y terminó en 8. Bueno, aquí tenemos el segundo caso de la tarea. Aquí tenemos que su posición inicial es en 8 metros y su velocidad es -4 metros sobre segundo. Y pues aquí tampoco no hay aceleración. Así que vamos a hacer el recorrido. Bueno, digamos que el recorrido duró 4 segundos. Podemos ver que la gráfica de aceleración, igual que el caso pasado, es una línea recta sobre el eje de X, ya que pues no hay aceleración. La velocidad, también es una línea recta, pero ahora empieza en el -4 en el eje Y. Y la de posición, podemos ver que comienza en el punto 8 del eje Y va disminuyendo, ya que la velocidad es negativa, y termina en el punto -8 en el eje Y. Bueno, este es el caso 3 de la tarea de cinemática. Tenemos que la posición inicial es 8 metros, la velocidad es -11 metros sobre segundo y la aceleración es 4 metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos que la aceleración es constante en este problema. Bueno, vamos a ver el recorrido que hace el mono. Bueno, aquí podemos ver que terminó en la misma posición, su velocidad se convirtió en positiva y su aceleración se quedó constante en 4 metros sobre el sobre el segundo al cuadrado. Podemos ver que la gráfica de aceleración, como fue constante, es una línea recta sobre el mismo punto durante todo el recorrido. El de la gráfica de velocidad podemos ver que es una línea en diagonal hacia arriba, ya que comenzó en -11 metros sobre segundo y terminó en 11 metros sobre segundo. Esto debido a la aceleración positiva que se encuentra en el problema, hizo que la velocidad fuera disminuyendo hasta que en un punto llegara a cero y luego de ahí fuera incrementando. Y por último, en la
gráfica de posición, tenemos que es una parábola cóncava hacia arriba, por lo mismo que la velocidad fue disminuyendo, bueno, perdón, fue incrementando hasta llegar a cero y luego fue incrementando hasta llegar a 11. Por lo mismo esta parábola fue, perdón, la posición fue primero incrementando y después de que la velocidad haya sido cero, empezó a incrementar. Bueno, por último tenemos el caso número 4 de la tarea de cinemática. El problema nos dice que la posición inicial es negativo 8 metros, la velocidad ahora es 11 metros sobre segundo y la aceleración ahora es negativo 4 metros sobre segundo cuadrado. Vamos a ver el recorrido que hace el mono. Bueno, como podemos ver, su posición final fue igual, menos 8 metros. Su velocidad ahora cambió a negativo 11 metros sobre segundo y su aceleración también fue igual, en negativo 4 metros sobre segundo al cuadrado. La gráfica de aceleración podemos ver que, igual que el problema pasado, es constante, ya que pues, la aceleración fue constante durante todo el camino, por lo tanto la gráfica que nos da es una línea recta sobre el punto inicial y la línea recta es en el eje X. Y después tenemos la gráfica de velocidad. Vimos que la velocidad cambió de 11 positivo a negativo 11. Esto debido a que la aceleración fue negativa durante todo el camino. Por lo tanto, la gráfica nos dio una línea diagonal hacia abajo que fue pues disminuyendo su velocidad. Hubo un punto donde la velocidad fue cero y de ahí el mono empezó a tener una velocidad negativa después de ese punto. Y por último, tenemos la gráfica de posición, que al igual que el problema pasado fue una parábola, pero ahora la diferencia es que esta parábola es cóncava para abajo. Eh, Esto debido a que pues, la posición inicial fue menos 8 y cuando su velocidad fue positiva, pues la posición fue incrementando hasta que la velocidad llegó a cero y después de ese punto la posición fue regresándose a donde mismo. Por eso terminó en el mismo punto y por eso nos dio una gráfica cóncava para abajo.